Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en los diálogos que se abren o se ofrecen. ¿Qué? ¿No se escucha? ¿Perdón? Sí, sí escuchamos. Bien. Es que me estaban diciendo como que no escuchaban. Bien, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Buenos días, hola. Muy buenos días, reverendo. Vuelve a salir en la Biblia a lo relacionado con la cabeza de Juan el Bautista. Yo ahorita se me vino hacia la mente que lo relaciono con que a veces tenemos que dejar de pensar o darle tanto vuelta a las cosas y empezar, pasarlo al corazón y empezar a actuar. ¿Nos podría comentar algo? Sí, voy a compartir lo que el hermano mayor nos decía acerca de esto. Y tiene varios aspectos. El primero es que era importante, inclusive fue vaticinado por el mismo Juan el Bautista, que él tenía que disminuir para que la figura del Cristo resaltara más. Él era conocido, la gente lo buscaba por su prédica, por sus bautizos, por su profecía de purificación, etcétera, etcétera. Y tenía discípulos. Llega el momento en que Herodes y su esposa, que había sido esposa de otra persona, de otro señor, tuvieron una hija y esa hija baila, tenía habilidades en el baile, seduce a Herodes porque Herodes la deseaba, según esto, y tiene que cumplir una promesa que Herodes. Entonces los compromisos políticos, los compromisos de imagen, los compromisos de a ver qué dirán los demás, a veces se dice que Herodes no quería tocar Juan el Bautista porque podría meterse en un lío con la gente creía que era un profeta, la gente lo respetaba y era un hombre que no hacía daño a nadie, pero eso sí hablaba claro cuando habría que hablarlo. Entonces representa el callarnos, decía el hermano mayor, representa el tiempo de guardar silencio. Con respecto al colegio esenio, con respecto al origen de esta enseñanza, porque ni Juan el Bautista ni Jesús hablan de los esenios. Sin embargo, eran los que habían sido los depositarios de tradiciones de autotransformación, iniciáticas, purificando el cuerpo, el alma, la mente, el espíritu, para que la luz fluyera y pudieran convivir en una comunidad con altos ideales y aspiraciones.
Yo les decía que los grupos de esenios eran grupos pequeños, no eran grupos muy grandes. Cuando uno vive en el desierto, pues es muy poca la comida y es muy poco el agua. Vivían en cuevas. Sin embargo, cultivaban altos valores en esa comunidad. Entonces Juan el Bautista tiene que disminuir para que ya no hable, el callar, porque la esposa Herodías de Herodes lo odiaba porque le había exhibido públicamente el adulterio que había cometido al dejar al esposo por irse con Herodes por cuestiones políticas, cuestiones de intereses personales. Para que veamos este juego de los intereses personales, a qué nivel puede llegar. Pero la palabra que menciona Juan el Bautista y el Cristo no van a morir, seguirán. Es la gran vía de liberación, es la oportunidad de reconocer las leyes universales y vivir de acuerdo con ellas. Entonces, sí es una tragedia que Juan el Bautista y muera de esa manera, pero de esa manera también se ve la diferencia entre los intereses de tipo político, partidista, personales, a los altos ideales y a las búsquedas que tienen más sentido en la condición humana. Es lo que yo les podría compartir. Entonces hay temas de los esenios en esto, hay temas de la ley mosaica con respecto a la falta de su cumplimiento, hay aspectos de razones políticas y populistas o no populistas, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo andamos acá en estos tiempos. ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le damos valor? Sería una buena pregunta. Cada quien que mire a su alrededor, se mire a sí mismo y defina qué es lo que realmente y a qué precio está dispuesto a pagar por ser honesto, sincero, denunciar lo que es incorrecto, pero no juzgar. Una cosa es denunciar y otra cosa es juzgar. Y bueno, algo más. No sé si recuerdan cuando Jesús dice, yo no vengo a abrogar o a quitar la ley, vengo a cumplirla. Entonces, uno tiene que sostener ciertos principios y valores, aún en contra de el maltrato, el vituperio, la injuria y otras cosas. ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. Israel, ¿verdad? Por este lado. Buenos días, maestro. Hermanos, buenos días. Maestro, tengo un interés en cuanto aquí se nos enseña y lo que dice la Biblia. Y precisamente el letrero que le pusieron a Jesucristo en la cruz, que es INRI.
La Biblia dice que ese es el rey de los judíos. Jesús Sí. de Nazaret, Sí, rey de los judíos. sí, así dice la Biblia. Y aquí es igni natura renovatur integra. Por el fuego, la naturaleza se renueva íntegramente. O sea, ¿por qué esa diferencia? Sí. Porque uno se enfoca a la burla. Era una burla que ponían los mismos políticos. Mira este que es el rey de los judíos, mira cómo está. Era una forma de disminuir la visión del judío y de, o sea, los que vivían en Judea, y de escarmentar, de que no volvieran a alguien proclamarse como el Hijo de Dios. Había Dios, pero no el Hijo. En cambio, hay otra visión mística de alta realización, que es la otra lectura, que es casi una afirmación científica. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Es muy cercano a decir igna natura renovatur integra. Es la liberación del espíritu. No es el tema político de la burla, del sarcasmo, que yo diría casi es hasta un sadismo. Lo que le hicieron, sí es un sadismo. Disfrutar con el dolor. Los políticos son buenos para capitalizar momentos históricos a su favor. Pero claro, por un ratito, porque la ley es precisa y perfecta. Entonces, el evento que se daba ahí, desde el ángulo cabalístico, es esa renovación del espíritu. Y es una prueba de fuego, de purificación. No un objeto de burla y de decepción, porque ¿cómo vas a ser tú el rey de los judíos si tú fuiste hijo del carpintero? Y quién sabe, porque parece que ni María se metió con el carpintero, etcétera, etcétera. Los humanos somos bastante a veces irónicos, burlones, sobre todo de lo que no conocemos de fondo. Dentro de la ironía y todo eso hay miedo. Por eso trata de descalificarse, quitarle importancia. Sí hay esa cuestión que literalmente la historia habla de ese Jesús de Nazaret, rey de los judíos, pero iniciáticamente es el INRI. Hay estudios muy interesantes cabalísticos sobre todo ese ministerio o misterio operado en el momento de la liberación del maestro. Se habla que las últimas palabras fueron en tus... Perdónalos porque no saben lo que hacen y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es así que a través de ese fuego de purificador, separador de lo denso, de lo sutil, el fuego alquimista, el gran maestro se libera, que luego al tercer día resucita. Esta interpretación, hasta donde yo tengo conocimiento, proviene de las escuelas alquimistas
Rosacruces, pero antiguamente había otros tipos de escuelas de sabiduría, de alta sabiduría, que ya manejaban esto. En el símbolo, por ahí en uno de los luces y vínculos, les expongo una justificación de este INRI, desde el origen de los tiempos del Maestro Jesús, y no es el del rey de los judíos, no es el rey de un grupito de seres humanos, de una raza, es el que corona el proceso de iluminación del ser humano. La iluminación y el fuego van muy de la mano, ¿no? El fuego transforma la materia, pero la luz expande el contenido profundo, esencial de la materia. Si usted prende un tronco, es materia, fibras, hidratos de carbono como fibras. Pero si usted lo prende, va a tener brasa, va a tener fuego y va a tener luz. Lo denso queda en cenizas, el calor se expande y permite la permanencia del fuego, el oxígeno y el calor, y la luz se expande, es radial, se irradia. Entonces es todo un tema para que no nos vayamos solo con las ironías y burlas de los ignorantes, sino vayamos al profundo mensaje que un día tendremos que aceptar como paso de nuestra alma. Por ahí tiene que pasar el alma. Por el fuego creador y revelador. El fuego tiene dos características. Puede unir o puede separar. Une en la luz, separa en lo denso. La ceniza que queda, ya no, la luz prenda ceniza y no se puede, o sí se puede prender ceniza, ¿no? Entonces sí es todo un... Con esto trabajaban los alquimistas, los yogis. ¿Cómo trascender el dolor y la muerte? Y si no se afirma algo como que a través de esa separación se me libera mi espíritu, mi pequeña alma se une a la gran alma, como dirían los yogis. La obra del elixir de vida eterna se encuentra, etcétera, como dirían los alquimistas. Pues entonces no estamos hablando del camino crístico, estaríamos hablando de un accidente político y histórico bastante desagradable. La pregunta es cómo lo tomamos, desde el ángulo iniciático, desde el ángulo profano, desde el ángulo político y materialista, escéptico de toda posibilidad de liberar nuestra condición espiritual o de luz. El escéptico no piensa que la luz y que esto y que el espíritu para nada. El escéptico manipula todo porque dice lo bailado y lo paseado nadie me lo quita. ¿Verdad? Y entonces a los placeres la vida es para ver qué le quito, a ver que no me quiten, para ver qué acumulo, para ver que no me falte, en vez de saber que siempre hemos tenido esa fuente de posibilidad de claridad, de iluminación dentro de nosotros mismos. Entonces ahí está la diferencia en la interpretación de un lado y el otro.
Pero hasta donde yo sé fue una orden, no me acuerdo si de Poncio Pilato o de Herodes, creo que fue de Poncio Pilato ponerles, para que ya dejaran de molestarlo y para que también él aprovechara la vuelta, como dicen, sacarle raja y ridiculizar a los judíos, pero darles por su lado al Sanedrín, diciendo, mira que se creyó el rey, mira, no es ningún rey, es un pobre diablo, es un pobre hombre. Y un alquimista y un yogi o un iniciado diría, qué momento tan importante, señala el maestro. Qué momento de glorificación y de unión espiritual con el propio universo, con la fuente, con el Padre. Los iniciados verían otra cosa. Pero bueno, ahí está la diferencia. Como dicen, de donde lo veas, es lo que vas a encontrar. Eso es lo que yo podría compartirle, hermano. De hecho, el maestre de la Ferriera, el muy sublime maestre, establece esas dos frases que podrían interpretarse como Eli lama sabachthani, Eli lama sabachthani o sabachthani. Y uno significa ¿por qué me has abandonado? Y otro es el pueblo como rey de los judíos y otro como el Hijo de Dios, ¿por qué me has glorificado? Ahora te reconozco y te entrego todo. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué diferencia hay entre la visión profana y la visión iniciática de sabiduría del yogi, del alquimista, del sabio? Dos mensajes casi diametralmente opuestos. ¿Ah? Algo más. Aparte, el INRI, cada letra va asociada con un elemento. El alquimista vería eso. La I primera va asociada con la tierra. La N con el agua. El aire con la R. Y la I final con el fuego. Tal como ponemos los elementos sobre el altar. El ara es donde se ofrece y agradece, donde se viene a pedir más por las frustraciones e imposibilidades internas. El que pide más es el que no confía que todo vendrá, que todo es dentro de uno mismo. No ha alcanzado a ver eso, no a sentirlo. Es un escéptico. Yo he visto gente que llega a este altar a pedir más. Dame poderes, cosas de esas. Y no me cuentan cuentos, yo lo escuché. Esta es la parte oscura, la parte profana. Siente miedo de no sobrevivir, por eso quiere más. Quiere garantizar sobrevivir más, pero eso no es la garantía de vivir más. Los grandes maestros vienen a ofrecernos el camino hacia la vida eterna, en el ser universal. Son las grandes líneas de sabiduría de los grandes maestros. A ser agradecidos y servir en la obra. Humildemente servir en la obra. Bueno, algo más esta mañanita de viernes. Gusto de ver a algunos que estuvieron ayer en el curso. Muchas gracias por toda la organización y apoyo, hermano Polo, muy respetable Jesús, y todos los que apoyaron y todo. Ha sido un éxito por el entusiasmo de ustedes. Muchas gracias, sinceramente. Según daban datos, eran más de 70 personas ya inscritas y pagadas. Esto es, y en algo que pues no hizo tanta publicidad, pero con la generosidad de ustedes se pudo hacer este apoyo al Arran Raíces,
Creo que esa es más luz que si una sola persona hubiera hecho. Y con el trabajo de Miriam, de compartir años, de caminar, yo le digo que ella tiene toda la pinta, hasta física, de ser entre egipcia y hebrea y judía, pero se le nota, ¿sí? O sea que no la puede esconder. Trae algo en el alma que nos viene a compartir desde hace mucho tiempo. Y eso tiene un gran valor. Bueno, algo más esta mañanita. Sí, mana Minerva. Pero no me haga una de las difíciles que usted me mete en aprietos, por favor. Ah. Usted quiere escudriña, está bien, está bien. Ah, sí, como lo sienta, adelante. Bueno, buenos días, maestro, buenos días a todos. Pues ahora quisiera que nos hablara un poquito, por favor, de los chakras, de cómo todo el mundo quiere iluminar chakras, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa energía? Y si nada más, bueno, si aquí los iniciados, pues según se dice, no sé, que cada grado va despertando un chakra. ¿Cómo manejar esa energía? Y si gente de que no está a la orden también despierta chakras, y cómo maneja su energía, su despertar. A ver, vamos a ver. Le voy a poner algunas cosas al revés y otras cosas al derecho. ¿Qué le parece? Bueno. Cada grado, usted acaba de decir, está relacionado con un chakra. Yo no lo diría así. Cuando alguien despierte el chakra, entonces corresponde a un grado de conciencia. No sé si me explico. No es lo mismo. A ver, vamos a ver esto de los chakras. Los chakras son experiencias en su polaridad que dan luz. Generan un campo magnético de emisión y de percepción. Cada chakra te da un nivel de expresión y un nivel de captación. Los chakras no son físicos, son magnéticos del astral y el mental, que impulsan, dirigen de una forma ordenada los fluidos del espíritu, el ascenso espiritual. Pero yo veo que la palabra chakra, como promete poder, hay una cantidad de deformaciones sobre esto, que o no sé si es para llorar o reír. Una persona me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo. Si apenas iba yo en el quinto chakra, esta persona ya había llegado al séptimo. Le pregunto, ¿cuánto te costó? No, pues a 1,000 por chakra. O sea, a $50 por chakra. Eso no sé si es para reír o para llorar. Y que se la crea. No sé si me explico. Y el que la vende, y el que se la cree, caramba. No, eso no es así. Es una evolución del alma. Es algo que va brotando por la concordancia, por la afinidad, por la disolución de diferencias en diferentes niveles de los fluidos de la vida. Y que son campos magnéticos que emanan y que perciben. Y el Kundalini, el fuego interior, va captando y recogiendo cada vez algo más. Ahora, yo doy una explicación, pues, hasta donde yo le entiendo. Y no lo he leído así como tal en ningún libro. Así como en el sistema nervioso tenemos ideas chispa, ideas iluminadoras, precisas, ciertas. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y no son todo el rato, sí.
Ya el acumulamiento de experiencias del alma nos debe dar varias cosas. Primero, el cuerpo astral debe estar limpio, purificado, para lo que se percibe, como por ejemplo, voy a hablar del proceso como si fuera del sistema nervioso, se parece mucho. Los nadis se parecen mucho, es una octava del sistema nervioso. Y además muchos hablan que son los que construyen el sistema nervioso. Yo me estoy pegando aquí en el dedo índice de mi mano izquierda. Pero yo estoy impulsando X nervios. Ahí no hay mano izquierda. Ahí. Luego falta que esos impulsos se transmitan y se vayan aquí a la columna, porque entran por la columna, acá arriba. Y que esté limpio el camino, si no, no llegan bien, llegan contaminados. Si una persona tiene alterado el instinto, el cerebro reptiliano, el cerebro antiguo, va a contaminar con sus deseos, ilusiones, cualquier impulso que hay aquí, y se va a imaginar o va a rechazar o va a reprimir o va a negar una cantidad de cosas como lo hace el inconsciente, cuando no puede descifrar algo porque tiene una urgencia de resolver algo antes. Por eso es toda una ciencia educar al instinto y darle lo que necesita, ni más ni menos, si no se vuelve como un niño o un animalito chiflado, consentido, de más. Chiflado, ¿qué otra palabra hay? Consentido, caprichoso, se vuelve caprichoso, es una palabra muy adecuada. Entonces hay todo un tema que trabajar antes. Yo les llamo el premuladhara. De Muladhara en la historia de mi alma. Pero claro, te pueden vender los productos milagrosos y hay gente que paga el precio que sea y el que se deja que lo estafe. ¿O no sucede así? Sí. ¿No hay estafadores profesionales? Y muy, muy listos, ¿eh? Y capaces de hasta engañar a alguien ya. Son muy particulares. Aunque luego viven una vida muy vacía, pero es otro problema. Entonces, el impulso, el conducto, y luego tiene que llegar a un nivel que no estorbe el instinto, sino que apoye el instinto para asociar, decodificar ¿qué significa esto? ¿Qué referencias tengo en mi historia? Ah, pues yo cuando he sentido esto ha sido mi dedo índice de mi brazo izquierdo y con esta intensidad y esto y lo otro. Tiene que decodificar un módem, un moderador. Ustedes no se han preguntado cómo por un cable luego se ven imágenes. Es que hay un decodificador, un módem. ¿O no? Un traductor de eso. Que le llaman drivers y le llaman de muchas maneras. Luego se tendrá que entonces decodificar. Esto es el mensaje. Pero este mensaje, dada mi historia y dada las posibilidades, depende si lo resolvemos en el cerebro medio, en el cerebro superior, significa esto. Y luego viene otro paso. Y entonces debo responder o no responder a esto. Cuando yo con el dedo índice derecho le pego al izquierdo, se sabe que los dos están interviniendo, ¿no? Acá arriba se decodifica en milisegundos. Bueno, en los chakras requieren que el alma sea madura, que sea capaz de poner orden en ese mundo. El mundo, en el primer chakra, en el mundo de la tierra, de la organización, de la materia,
de la ilusión de la materia y lo real de la materia, etc. En el segundo chakra será en el orden del elemento del agua, de las emociones, de los archivos guardados, de las memorias de la vida. Tienes que tener un orden, si no, y abiertos los campos para penetrar en ellos. Yo cuando anduve en ese campo del segundo chakra, yo recuerdo que pude consultar al venerable Satarhapi, ya lo había hecho de otra manera con el sublime hermano mayor, acerca de reencarnaciones con ellos. Y coincidía lo que ellos recordaban de mí y yo recordaba de ellos. Fue asombroso. Pero hasta ahí no era tanta importancia que si fuimos o que no fuimos. ¿Ahora qué? Es un compromiso. Si esta relación existe, ¿y ahora qué? Y no es cuento, ¿eh? Así sucedió. Después ya esos fenómenos ya no me volvieron a suceder como tal. Pero en su tiempo sí. Y fueron importantes para mí, para nadie más. Y no son ningún argumento para tomar presunciones ante nadie. Simplemente que estoy más comprometido de seguir el camino a mi maestro porque hace tiempo que lo vengo siguiendo. Es todo. O sea, que ahora a ver, y a veces el camino no se presenta, como decía el hermano mayor, de rosas, se presenta de espinas, de cosas que duelen, que hacen rechazarlo naturalmente en el lado instintivo, etc. Pero tiene que trascenderse eso. Entonces los chakras no es un tema tan simple como que... Ahora, los chakras o las áreas magnéticas se pueden alborotar, se pueden excitar, pero eso no produce orden. Eso produce confusión. Puedes caer en la cautivación, puedes caer en la distracción, puedes caer en la evasión, puedes caer en tantas cosas con la sobreexcitación. Perderte, ya ni ubicado estás ni contigo ni con nadie. Y es lo que le pasa a ciertas personas que andan alborotando las zonas magnéticas de estos lugares. Porque luego los mensajes y la energía esa no la van a poder decodificar correctamente, ni asociar correctamente, ni tomar decisiones adecuadas. Y ahí se ve que esa manipulación de excitación lo único que produce es problemas. Hasta el caso de que cuando son los chakras superiores puede generar paranoias. No es un juego. La energía interna es de altísimo sentido de respeto, de valoración, de agradecimiento, de buen uso. Yo he visto aquí en este proceso personas que sí le han movido ahí a las zonas estas de los chakras con sus asanas o con sus actitudes o con lo que sea, y lo único que han buscado es evadirse de la realidad y acaban esquizoides en un mundo aparte. Y luego, peor, paranoicos. Disculpen, ¿hay riesgos? Sí, pero para el ambicioso. ¿Hay riesgos? Para el ignorante. Hay riesgos para el traidor, hay riesgos para el orgulloso, hay riesgos, sí. Y todo eso lo podemos despertar en su lado positivo o en su lado negativo, todos los seres humanos. Según la tradición, ya un maestre ya no, nadie lo puede bajar de ahí porque ya trascendió estos asuntos totalmente. Vive conectado a otro plano. Pero el tema de los chakras, de la elevación de Kundalini, del fuego interior, es un tema. Y vuelvo a decir,
tiene palabras clave, actitudes clave, hechos clave en el caminante del sendero. No puedes saltarte las materias. Hay gente que se sale de la realidad y al rato anda con que se cree no sé qué y se siente no sé qué y enemigos de no sé qué y cosas medio extrañas, pero son de patologías de la psique. O te la ilumina o te la confunde. Pero vuelvo a decir, sobre todo cuando hay esos vicios todavía y que cuando va pasando por el filtro del cerebro antiguo, de la psique antigua, no pasa correctamente, pasa desordenadamente y genera confusión. Luego hay mucha gente que luego saca que su reencarnación fue no sé quién y que tiene tal misión. Decía el tibetano que no es lo mismo el Mesías que el mesianismo. El Mesías es perfecto. El mesianismo, en personas que no son capaces de responder a la altura de lo que es un Mesaya, es muy peligroso. Es la pérdida, es el colapso de la psique, del orden interior, del orden con la vida. Entonces, en vez de ser un camino de amor y sabiduría, resulta que es de confusión y de ignorancia. Por eso te metiste en los libros psiquiatras. Dejen que los chakras se despierten cuando se necesiten, cuando el alma haya madurado. Pero la provocación directa yo no la recomiendo. He visto muchos accidentes dentro de la misma orden. Gente desubicada y llena de conceptos que no corresponden con la realidad. Pero bueno, cada quien asume sus riesgos y sus consecuencias, por supuesto. Muchísimas gracias, que pasen muy bonito día. Hoy es viernes, un día especial que nunca volverán a vivir. Entonces quítenle lo del viernes y véanlo como un día sin nombre. Y ustedes lo recordarán como un día especial, con las atribuciones de este día, con las características de este día. Pax, que pasen buen día. Mañana, buenos días. Mañana y el domingo habrá Maestro. Buen día, maestro. Por YouTube no habrá transmisión directa porque estaremos en Tolantongo. En viaje. Qué suerte, qué afortunados, gracias. Buen viaje, maestro. Les puse las fotos para Buen viaje. por malo. Pásenlo bien, buen viaje. Gracias, Pax. Maestro. Es para una buena obra. Maestro, muy reverendo. Maestro. Ándele, que les vaya muy bien a ustedes. Muchas gracias, buen viaje. Buen viaje y buenos días. Para que no las entonen, pueden tomar un baño de tina. Así que, bueno. Oh, lo mismo.